Capítulo 613. La pasión de Jesús y María y la compasión de Juan. Ahora ya es de noche, y dice Jesús a María Valtorta: ¿Has visto cuánto cuesta ser salvadores? Y lo has visto en mí y María. Has tenido conocimiento de nuestras torturas y has visto qué generosidad y heroísmo y paciencia y mansedumbre y constancia y fortaleza las hemos sufrido por la caridad de salvarlos a ustedes. Todos aquellos que quieran, que pidan al Señor Dios hacer de ellos salvadores. Deben pensar que yo y María somos el modelo y que esas son las torturas que hay que compartir para salvar: la cruz, las espinas, los clavos, los azotes. Y esto no serán cosas materiales. Serán otros, con otra forma y otra naturaleza, pero van a ser igualmente dolorosos e inmoladores. Y solo inmolándose en medio de estos dolores se puede ser salvador. Es misión austera, es la más austera de todas. Una misión respecto a la cual la vida del monje o de la religiosa de la más severa regla es como una flor comparada con un montón de espinas, porque esta no es regla de orden humana, sino regla de un sacerdocio y un rito de ingreso en el estado monacal divinos, cuyo fundador soy yo. Yo soy el que consagra y acoge, y en mi regla y en mi orden, a los elegidos para ella. Y soy el que les impone el hábito, y es mi hábito, el dolor total, llevado hasta el sacrificio. Has visto mis sufrimientos dirigidos a hacer la reparación por las culpas de ustedes, y nada en mi cuerpo ha estado exento de ellos, porque nada en el hombre está exento de las culpas y todas las partes de su yo físico y moral, y ese yo que Dios les ha dado con una perfección de obra divina, y que ustedes han degradado con la culpa del progenitor y con las tendencias de ustedes al mal y con su voluntad mala, y son instrumentos de los que se sirven para cumplir el pecado. Pero yo he venido para cancelar los efectos del pecado con mi sangre y mi dolor, lavando en ellos cada una de las partes físicas y morales de ustedes para purificarlas y para fortalecerlas contra las tendencias culpables. Mis manos fueron heridas y aprisionadas después de haberse cansado llevando la cruz para reparar por todos los delitos cometidos con la mano del hombre. Desde los verdaderos actos de sujetar y de usar un arma contra un hermano, haciéndose así ustedes Caínes, hasta de robar o de escribir acusaciones falsas o llevar a cabo actos contrarios al respeto del cuerpo de ustedes o de cuerpos ajenos, o de estar ociosos en una holgazanería que es un terreno propicio para los vicios de ustedes. Por las ilícitas libertades de sus manos he dejado crucificar las mías, clavándolas al madero y privándolas de todo movimiento, más que lícito y necesario. Los pies de su Salvador, después de haberse fatigado y herido en las piedras de mi camino de la pasión, fueron traspasados e inmovilizados para hacer la reparación por todo el mal que ustedes hacen con los pies, haciendo de ellos el medio para ir a sus delitos, a sus hurtos, a sus fornicaciones. Y he marcado las calles y las plazas y las casas y las escaleras de Jerusalén, para purificar todas las calles, las plazas, las escaleras, las casas de la tierra, de todo mal, que dentro y fuera de ellas había nacido. Todo lo que había sido sembrado y que sería sembrado en los siglos pasados y en los futuros por su mala voluntad obediente a las instigaciones de Satanás. Mi carne se manchó y recibió las contusiones y las heridas para castigar en mí todo el culto exagerado y la idolatría de ustedes que le ofrecen a esta carne y a la de quien aman por capricho sensual o incluso por afecto, que en sí no es reprobable, pero que lo hacen reprobable al amar a un padre y a un cónyuge y a un hijo y a un hermano más que a Dios. No,
Por encima de cualquier amor y vínculo terrenos está y debe siempre estar el amor al Señor Dios de ustedes. Ninguno, ningún otro afecto ha de ser superior a este. Amen a los que son de ustedes en Dios, pero no por encima de Dios. Amen con todo su ser a Dios, porque ello no absorberá el amor de ustedes hasta el punto de hacerlos indiferentes para con los que son de ustedes, sino que antes al contrario, la perfección tomada de Dios. Quien ama a Dios tiene en sí a Dios, y teniendo a Dios tiene la perfección, y alimentará el amor de ustedes hacia ellos. Yo hice de mi carne una llaga para extraer de las de ustedes el veneno de la insensualidad, y del no pudor, y del no respeto, y de la ambición, y de la admiración por la carne, destinada a volver al polvo. No es dando culto a la carne, como se lleva a la carne a la belleza, sino que antes bien es con el desapego de ella, con lo que se le da la belleza eterna en el cielo de Dios. Mi cabeza fue torturada con 1000 torturas, golpes, sol, gritos, espinas, para hacer reparación por las culpas de la mente de ustedes, su soberbia, su impaciencia, su insoportabilidad, su falta de aguante, pululan en el cerebro de ustedes como un terreno fungífero, y yo hice de él un órgano torturado y cerrado dentro de un arca, decorada con sangre, para hacer reparación por todo lo que brota del pensamiento de ustedes. ¿Has visto la única corona que yo he querido? Una corona que solo un loco o un torturado pueden llevar. Ninguno que sea sano de su mente, y esto lo digo humanamente hablando, y que esté en posesión de su libertad, se impone, pero a mí me consideraban loco, y loco sobrenaturalmente. Divinamente loco lo era, queriendo morir por ustedes. Que ustedes no me aman, o que me aman tan poco, queriendo morir para vencer al mal en ustedes y sabiendo que lo aman más que a Dios. Y estuve a merced del hombre, y prisionero del hombre, y condenado suyo. Yo, Dios, condenado por el hombre. ¿Cuántas impaciencias tienen? Y por naderías. ¿Cuántas incompatibilidades por bagatelas? ¿Cuántas exasperaciones por simples malestares? Miren a su Salvador y mediten en lo expresamente que debían ser esas punzadas continuas en nuevos sitios y esos enredos en los mechones del cabello y ese desplazamiento continuo sin posibilitar el mover la cabeza y apoyarla en ningún modo que no me produjera tormento. Piensen en lo que debieron significar para mí la cabeza torturada y dolorida y febril, los gritos de la muchedumbre, los golpes en la cabeza, el sol abrasador. Reflexionen en el dolor que debía de tener en mi pobre cerebro, que había ido a la agonía del viernes, convertido ya por entero en un dolor por el esfuerzo sufrido durante la noche del jueves. En mi pobre cerebro, al que le subía la fiebre de todo el cuerpo lacerado y de las intoxicaciones provocadas por las torturas. Y en la cabeza también los ojos tuvieron su parte, y la boca, y la nariz, y la lengua, para hacer reparación por las miradas tan amantes de ver lo malo y tan olvidadas de buscar a Dios, y para hacer reparación por las demasiadas y demasiado embusteras y sucias y lujuriosas palabras que ustedes dicen, en vez de usar los labios para orar y para enseñar y para confortar. Y recibieron su tortura, la nariz y la lengua, para hacer reparación por la avidez de ustedes gustativa y por su sensualidad olfativa, por las cuales ustedes cometen las imperfecciones que son el terreno para las más graves culpas, y cometen pecados con la avidez de los alimentos superfluos, sin tener piedad de los que tienen hambre, de los que sí son alimentos que ustedes pueden permitirse dar, y muchas veces recurriendo a medios ilícitos de ganancia. Mis entrañas no quedaron exentas de sufrimiento, ninguna de ellas, sofocación y tos para los pulmones, los cuales, por la bárbara flagelación recibida, estaban contusos,
y edemáticos por la postura de la cruz, congoja y dolor en el corazón que había sido desplazado y estaba enfermo por la causa de la cruel flagelación y del dolor moral que había precedido a ésta por el esfuerzo de la subida bajo la pesada carga del madero y por la anemia consiguiente a toda la sangre que ya había vertido, el hígado congestionado y el vaso congestionado y los riñones contusos y congestionados. ¿Has visto la corona y los moretones que estaban alrededor de mis riñones? Ustedes y sus científicos, para dar una prueba para la incredulidad de ustedes respecto a esa prueba de mis padecimientos, que es la sábana santa, y ésta se conserva y se venera en Turín para los escritos valtortianos, es auténtica. Explican que la sangre y el sudor cadavérico y la urea de un cuerpo ultra fatigado pudieron, mezclándose con los ungüentos, producir esa pintura natural de mi cuerpo extinto y torturado. Ah, mejor sería creer, sin tener necesidad de tantas pruebas para creer. Mejor sería decir, esta es obra de Dios, y así bendecir a Dios, que les ha concedido el disponer de la prueba irrefutable de mi crucifixión y de las torturas que la precedieron. Pero, dado que ahora ustedes no saben ya creer con la sencillez de los niños, sino que ustedes tienen la necesidad de las pruebas científicas, pobre fe la de ustedes, que sin el apoyo y el acicate de la ciencia no sabe mantenerse en pie y caminar. Sepan que las atroces contusiones de mis riñones fueron el agente químico más potente en el milagro de la sábana santa. Mis riñones, casi rotos por los azotes, ya no pudieron trabajar, como los que han ardido en una llamarada. Ya no fueron capaces de filtrar, y la urea se acumuló y se esparció en mi sangre, en cuerpo, produciendo los sufrimientos de la intoxicación urémica y el reactivo que, resumando de mi cadáver, fijó la imagen en la tela. Pero los que de entre ustedes son médicos, o los que de entre ustedes están enfermos de uremia, pueden comprender qué sufrimientos debieron producirme las toxinas urémicas, tan abundantes como para ser capaces de producir una huella indeleble. La sed, qué tortura la sed. Y a pesar de todo, ya has visto que no hubo ni siquiera uno de entre tantos que supiera en aquellas horas darme siquiera una gota de agua. Desde después de la cena no tuve ninguna confortación, y la fiebre, y el sol, y el calor, y el polvo, y el desangramiento producían mucha sed al Salvador de ustedes. Has visto que rechacé el vino mirrado. Yo no quería atenuaciones de mi sufrimiento. Cuando nos hemos ofrecido como víctimas, tenemos que serlo, sin transacciones piadosas, sin arreglos, sin atenuaciones. Es necesario beber el cáliz como se nos da, saborear el vinagre y la hiel, hasta la hez. No el vino con añadido de drogas que le produce una mitigación del dolor. Oh, muy severo es él, sino víctima, pero bienaventurado el que lo elige como suyo. Esto respecto al sufrimiento de tu Jesús en su cuerpo inocente, y no te hablo de las torturas de mi sentimiento hacia mi madre y hacia su dolor, porque se requería ese dolor. Pero para mí fue la congoja más cruel, y solo el Padre sabe lo que sufrió su verbo en el espíritu, y en lo moral y en lo físico. Y la presencia de mi madre, aunque fue la cosa más deseada por mi corazón, que tenía necesidad de esa confortación en la soledad infinita que lo rodeaba, infinita, soledad que era procedente de Dios y de los hombres, fue tortura. Ella debía estar allí, era ángel de carne para impedir el asalto de la desesperación, de la misma forma que el ángel espiritual la había impedido en el Getsemaní. Debía estar allí para unir mi dolor con el suyo y para la redención de ustedes, y debía estar allí para recibir la investidura de madre del género humano. Pero verla morir a cada uno de mis estremecimientos fue mi mayor dolor, ni siquiera la traición.
ni siquiera el saber que mi sacrificio iba a ser inútil para muchos. Esos dos dolores, que pocas horas antes me habían parecido tan grandes y que me habían hecho sudar sangre, eran comparables a este. Pero tú has visto lo grande que fue María en aquella hora. La congoja no le impidió ser mucho más fuerte que Judith. Esta mató, y está en Judith 13. María se dejó matar a través de su hijo, y ni imprecó ni odió, sino que oró, amó y obedeció. Siempre madre, hasta el punto de pensar en medio de estas torturas que su Jesús tenía la necesidad de su velo virginal para cubrir sus carnes inocentes para la defensa de su pudor, y supo al mismo tiempo ser hija del Padre de los cielos y obedecer a la tremenda voluntad del Padre en aquella hora. No imprecó, no se rebeló, ni contra Dios ni contra los hombres. A estos los perdonó, y a aquel le dijo, Fiat. También después la has oído, Padre, te amo. Y tú nos has amado. Recuerda y proclama que Dios la ha amado y le renueva su acto de amor. Y en aquella hora, después de que el Padre la había traspasado y privado de su razón de ser, lo ama. No dice, ya no te amo por haber descargado tu mano sobre mí. Lo ama. Y no se aflige por el propio dolor, sino por el que sufre su Hijo. Y no grita por el propio corazón quebrantado, sino por mi corazón traspasado. Y de esto pide razón al Padre, no del propio dolor. Pide razón al Padre en el nombre del Hijo y en el nombre de ambos. Ella es auténticamente la esposa de Dios, y ella es auténticamente la que concibió por unión con Dios, y sabe que a su Hijo no lo engendró un contacto humano, sino que fue solamente fuego que descendió del cielo para entrar en su seno inmaculado y depositar en él el germen divino. La carne del hombre Dios, del Dios hombre, del Redentor del mundo, ella lo sabe, y como esposa y madre pide la razón de esa herida. Las otras debían producirse, pero esta, cuando todo estaba cumplido, ¿por qué? Pobre mamá, hubo un porqué que tu dolor no te ha permitido leer en mi herida, y ese porqué fue el que los hombres vieran el corazón de Dios. Tú lo has visto, María, y no lo olvidarás nunca. Pero ya ves que María, a pesar de no ver en ese momento las razones sobrenaturales de esa herida, enseguida piensa que no me ha hecho daño y por eso bendice a Dios. No se preocupa del mucho daño que esa herida le haya hecho a ella, porque no me ha hecho daño a mí, y eso le basta y le sirve para bendecir a Dios, a ese Dios que la inmola. Lo único que pide es un poco de confortación para no morir. Es necesaria para la naciente iglesia, de la que ha sido creada madre pocas horas antes. La iglesia, como un recién nacido, necesita el cuidado y la leche maternos. María dará esto a la iglesia, sosteniendo a los apóstoles y hablándoles del Salvador, y orando por la iglesia. Pero ¿cómo podría hacerlo si expiara esa noche? La iglesia, a la que le quedan pocos días para estar ya, sin que en su cabeza se quedara huérfana de todo, y sí, además espiara a la madre, y la suerte de los recién nacidos y huérfanos es siempre precaria. Dios nunca defrauda una justa oración y conforta a los hijos suyos que en él esperan, y María lo experimenta en el consuelo de la Verónica, y ella, la pobre mamá, había imprimido en sus ojos la efigie de mi rostro apagado. No podía resistir verlo. No es su Jesús, ese Jesús envejecido e hinchado, con esos ojos cerrados que ya no la miran, y con esa boca torcida que ni le habla ni le sonríe. El de la Verónica es un rostro de Jesús vivo y doliente y herido, pero todavía vivo. Su mirada la mira, su boca parece decirle mamá, y su sonrisa la saluda todavía. Oh María, busca a Jesús en tu dolor y Él vendrá siempre y te mirará, y te llamará, y te sonreirá, y compartiremos el dolor, pero estaremos unidos. Juan, oh pequeño Juan, compartió con María y Jesús el dolor, y sé siempre como Juan. También en esto, y ya te lo he dicho, no serás grande por las contemplaciones y por los dictados, porque esto es mío, sino por tu amor,
y por el amor más alto que está en compartir el dolor. Esto proporciona la manera de intuir hasta los más pequeños deseos de Dios y hacerlos realidad a pesar de todos los obstáculos. Mira con qué viva y delicada sensibilidad Juan actúa desde la noche del jueves hasta la del viernes, y pasada esa noche, pero observémoslo en aquellas horas. Un momento de desconcierto, una hora de pesantez, pero una vez superado el sueño con la agitación de la captura y esa agitación con el amor que viene, y trayéndose tras de sí a Pedro para que el Maestro sienta la confortación al ver a la cabeza de los apóstoles y al predilecto de entre los apóstoles, y luego piensa en la madre, a quien algún cruel puede gritar que su hijo ha sido capturado. Y entonces va donde ella y no sabe que María ya vive la congoja del hijo, y que mientras los apóstoles dormían, ella velaba y lloraba agonizando con su hijo. Él no lo sabe. Y va a donde ella, y la prepara para la noticia. Y luego hace de enlace entre la casa de Caifás y el pretorio, y entre la casa de Caifás y el palacio de Herodes, y otra vez va a la casa de Caifás y al pretorio. Hacer eso, esa mañana, cruzando por entre la muchedumbre ebria de odio, con un atuendo que lo delata como Galileo, no es una cosa cómoda. Pero el amor lo sostiene y Juan no piensa en él mismo, sino en los dolores de Jesús y de la Madre. Podría ser apedreado por ser seguidor del Nazareno, pero no le importa y desafía todo. Y los otros han huido y están escondidos. La prudencia y el miedo los guían. A él lo guía el amor, y se queda, y se muestra, y es un hombre puro, y el amor prospera en la pureza. Y si su piedad y su buen sentido de lugareño lo inducen a mantener a María alejada de la multitud y del pretorio, no sabe que María participa de todas las torturas de su hijo, padeciéndolas espiritualmente. Cuando juzga que ha llegado la hora en que Jesús necesita a su madre y que no es lícito tener más tiempo a la madre separada del hijo, la lleva a él y la sostiene y la defiende. ¿Qué es ese puñado de personas fieles? ¿Un hombre solo e indefenso y joven, sin autoridad, a la cabeza de unas pocas mujeres? ¿Contra toda una muchedumbre que está embrutecida? Nada, no es nada. Un montoncito de hojas que el viento puede desparramar. Una barquichuela en un océano borrascoso que puede sumergirla. No importa. El amor es fuerza y su vela. Esta es su arma, y con este protege a la mujer y a las mujeres hasta el final. Juan poseyó el amor de compasión como nadie más en el mundo, excepción hecha de mi madre. Juan es el príncipe de los que aman con este amor, y en tu maestro, es tu maestro en esto. Sigue el ejemplo que te da de pureza y de caridad, y sí que serás grande. Y dado que preveo las observaciones de los demasiados Tomases, y quiero decir con esto incrédulos, y de los demasiados escribas que ahora sobre una frase de este dictado que parece contrastar con el sorbo del agua ofrecido por Longinos, o cómo gozarían los negadores de lo sobrenatural, los racionalistas de la perfección, al revés, si pudieran encontrar una fisura en el magnífico complejo de esta obra de bondad divina y sacrificio tuyo, pequeño Juan, para poder, haciendo palanca en esa fisura, con el pico de su mortífero racionalismo, provocar el derrumbamiento de todo. Oh, previniendo a estos, digo y explico. Aquel pobre sorbo de agua, una gota en el incendio de la fiebre y en la sequedad de las venas vaciadas, tomado por amor a un alma, a la que había que persuadir de amor para llevarla a la verdad, tomado con suma fatiga en medio del jadeo agudo que me estrangulaba la respiración y obstaculizaba la deglución, tan quebrantado estaba por los atroces azotes, no proporcionó más alivio que el sobrenatural. Desde el punto de vista de la carne, no fue nada. Por no decir que en vez de eso fue un tormento. Ríos habrían sido necesarios para mí y para la sed que yo tenía entonces. Y no podía beber por el jadeo del dolor precordial. Y tú sabes lo que es este dolor. Ríos habrían sido necesarios después, y no me fueron dados, y tampoco hubieran podido aceptarlos por el sofoco cada vez más fuerte.
Pero cuánto alivio habrían procurado a mi corazón si me hubieran sido ofrecidos. Era de amor de lo que yo moría, del amor que no me era dado. La piedad es amor, y en Israel no hubo piedad. Cuando contemplan ustedes los buenos o analizan ustedes los escépticos aquel sorbo, entre comillas, denle su justo nombre, piedad, no bebida. Puede, por tanto, decirse, sin incurrir por ello en la falsedad, que desde la cena yo no recibí alivio. De toda la masa que me circundaba, no hubo ni uno que me procurara alivio. Considerando que el vino drogado, yo no quise sorberlo. Recibí vinagre y recibí burlas. Recibí traiciones y recibí golpes. Eso es lo que recibí, nada más.